Sean bienvenidos amigos a este primer capítulo de nuestro podcast Los Amigos de Hoshi. Tenemos como invitada especial a una gran amiga, Guaira Ana Velázquez. Saludos, Guairita. Hola Guairita, hola, ¿cómo Hoshi, estás? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Qué gusto que estés acá y hayas aceptado nuestra invitación. Gracias a ti por invitarme. No, les quería comentar algo. Con Guaira trabajamos hace algún tiempo en una película. Y no en películas de Avengers, nada de esas cosas, en una película ecuatoriana. Esta película tenía una característica que estaba rodada totalmente en quichua y los directores no entendían quichua. Entonces nosotros hicimos como toda la traducción del quichua al español para que las personas que van a hacer el montaje de la peli puedan hacerla. Bueno, Guairita trabaja bastante en traducción y ella fue de gran ayuda y de hecho parte del trabajo se hizo gracias a ella. Bueno, Guairita, ¿te quieres presentar con nuestro público, por favor? Hola, Imanaya, Tucuicunahuan, mi nombre es Guaira Ana Velázquez y como el Hoshi dice, pues yo me dedico mucho a la traducción, un poco a la escritura y claro, con Hoshi contigo hemos trabajado varios proyectos, pero uno de ellos justamente fue el año pasado cuando tradujimos la película de Osogoche, que era la traducción de un quichua que venía del centro del Ecuador, específicamente en Chimborazo. Y claro, el quichua de acá del norte es distinto, aunque compartimos cierta sonoridad. Hay ciertas palabras que no se entienden como acá se entiende allá. Entonces sí fue un reto muy grande y sin embargo intentamos acercarnos mucho a la lengua de Taita Feliciano y de Sisa, que eran los protagonistas de la película. Una película muy bonita, rodada justamente en los fríos páramos de Osogoche. Y que contaba justamente este suicidio de las aves el suicidio de las aves que migran desde el norte y vienen extrañamente a caer sobre el lago Osogoche acá en Ecuador. Y el director hacía desde una mirada capaz más metafórica, hablaba también sobre la migración que estaba ocurriendo en las comunidades de los protagonistas. Entonces fue una experiencia chévere porque contigo nos reímos, habían cosas que no entendíamos porque obviamente también el clima dispone otro tipo de quichua, quizá me atrevo a decir, entonces claro, era muy complejo entender. Pero no lo hicimos solo nosotros, también estaba William León y su padre, me parece que también estaban haciendo como la corrección de un quichua que quizás más del norte, pero sin embargo estábamos confluyendo ahí intentando también reconocernos en los sonidos y me pareció una linda experiencia. Sí, para mí también fue una bonita experiencia, pero yo más bien vengo acá con una polémica. Una polémica dura que que sí, yo leí en un diario X, no vamos a decir el nombre, que decía que en una década el quichua ha dejado de ser hablado en un 20%. Uh-huh. Ya, la gente que nos está viendo va a decir, claro, van a hablar del idioma del quichua, pero están haciendo este podcast en español. Ahora lo estamos haciendo en español. Bueno, no tenemos presupuesto y algún momento que tengamos presupuesto, seguramente vamos a hablar en quichua y que alguien, el pasante, a la persona que nos colabore, hará la traducción al español. Pero es mucho trabajo. Creo que en este caso para nosotros es mucho más fácil hacerlo en castellano para que la gente que no habla quichua entienda nuestras preocupaciones. Uh-huh. Entonces yo te quería preguntar a ti, si el año cero para que la lengua quichua se termine va a ser en el año 2074.
¿Tú crees que pase eso? Yo quiero ser más esperanzadora, la verdad. Creo que hay una narrativa que hay que estar conscientes y hay que preguntarse de dónde viene esa narrativa. ¿Realmente es desde nosotros, desde nuestras voces, desde nuestros espacios en el que nos estamos vinculando o ejerciendo cualquier oficio o trabajo? ¿Sale esta narrativa? ¿Es una narrativa que más bien sale desde estas voces más urbanas, más de afuera, ¿no? Desde estos profesionales para los que hemos sido objetos de estudio, no sé, sociólogos, antropólogos? Entonces ellos siempre nos han desahuciado, nos han desahuciado primero como pueblos y ahora han desahuciado nuestra lengua. Entonces hay una narrativa que a mí no me parece que es de a gratis también, así como que es una narrativa que finalmente... O sea, son una conspiración desde no sé si se puede decir un Estado o una sociedad que quiere como eliminar, blanquearnos, que tal vez es mucho más fácil que solo hablemos un solo idioma. ¿Tú crees que es eso o estoy conspiranoico? Estamos conspiranoicos. No, pienso que en parte sí, ¿no? Hay una sociedad, hay una, como te decía, una narrativa que se ha incrustado finalmente en nosotros, en creer que en 50, en 30, en 20 años vamos a desaparecer. Al inicio se decía que los pueblos indígenas, mucho antes, después de la colonia, se decía, bueno, son pueblos que van a ir paulatinamente desapareciendo. Y sí, o sea, está pasando eso. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad todavía racista. Entonces, en ese sentido, también la lengua se ve implicada. ¿Por qué? Porque los que hablamos del quichua pertenecemos a estas diversidades étnicas, digamos. Y en ese sentido creo que hay una instauración de creer que nuestra lengua va a morir. Yo, por eso te digo, a mí me gusta pensar de una forma más esperanzadora, porque pienso que el quichua sí va a continuar, quizás sí mutando, pero no va a desaparecer. Me rehúso a pensar que va a desaparecer. Obviamente estamos conscientes de que la lengua se está debilitando en estos momentos, pero también hay un trabajo una crítica más bien dicho que no la estamos tomando en cuenta, y es que sobre nuestro quichua también ha habido una constante domesticación, digamos. Han querido domesticarnos al principio como corpóreamente y ahora con la lengua, ¿no? Pero no se habla así. Sí, eso te iba a decir. ¿Cómo es domesticar el idioma? Por ejemplo, en mi casa, o sea, yo aprendí o entiendo el quichua que mis papás hablan, ¿no es cierto? Pero domesticar tal vez esto del quichua que es como, no sé, unificado, este quichua correcto de hablar, ¿a eso te refieres con domesticado? Sí, justamente a eso iba, ¿no? A esta idea de que hay una domesticación de la lengua. ¿Por qué? Porque hubo una época, un fenómeno en el que cierto grupo nos decía, bueno, este es el quichua que hay que hablar, y este es el quichua correcto, el estilizado, el que hay que fomentar. Entonces, el quichua, ese quichua del que tú hablas, ese quichua no cotidiano que hablas en la casa, chapuchishpa, maitapash, diciendo camisatapamu y cierto pacha, escuela manrijuni, ese quichua no era el quichua correcto, ¿sí? Y a mí me pasaba que varias veces en algún momento, cuando trabajaba haciendo videos, alguna vez una persona me dijo, es que ella no habla bien el quichua porque es un quichua mezclado con el castellano, y era el único quichua que yo conocía porque yo crecí con mi abuela y mi abuela pues hablaba así, ¿no? Y yo le preguntaba cómo se dice estrella y ella me decía luciru se dice luciru. Entonces o sea, me estás diciendo que yo a mis más de 40 años me estás diciendo que quiso o camisa no es quichua. No, es quichua. ¿Pero cómo es posible? Si eso, mi abuela también decía quiso, ¿no? Sí, mi abuelita también dice quiso, camisa tapa, mi celular está japipa, y celular está cargapa, y así habla. Y para mí es como volver también a esa memoria de nuestra infancia, porque en la casa hablamos así, sin miedo de equivocarnos, y estando conscientes de que el castellano y el quichua son finalmente lenguas que están relacionándose desde que
hubo la colonia, ¿cachai? Se están relacionando, están mutando y están viviendo, digamos, en ese espacio, están mutando y viviendo. Y claro, o sea, a mí me parece que el ecuatoriano no ha terminado, pues porque vivimos todavía en una sociedad súper racista, cree que habla un castellano correcto también, según esas normas de lo que implica correcto, ¿no? Y cuando escuchamos nosotros, por eso nuestro castellano en el Ecuador tiene una estructura quichua, es quichua. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque cuando decimos, me voy a volver, vengo volviendo, dará trayendo, estoy bajando para abajo, eso es una estructura quichua. ¿Por qué? Porque en el quichua tendemos a redundar. ¿No es cierto? Entonces, para mí me parece que tenemos finalmente como ecuatorianos una estructura quichua. Y finalmente cuando nosotros quichuaizamos una palabra castellano, como el que acabas de decir, kisuta mikupay o camisata pamupay, finalmente estamos también tomando una palabra del castellano y convirtiéndolo al quichua, porque ese último, no sé, morfema, lo convierte finalmente en quichua, kisuta. Apa, o no sé, camisata. Entonces es como, para mí viene siendo quichua. Obviamente mucha gente dirá, no se dice así, que eso se dice de tal forma, camisa se dice de tal forma. Están dañando el quichua porque hay una discusión de creer que alguien tiene la vara de la medida de decir, así se habla, un buen indígena tiene que hablar de esta forma o de esto, porque si hablas chapuchishka, maitapash, entonces no eres lo suficientemente indígena. Y eso sí llega a hacernos pensar incluso en nuestra identidad. Es como, entonces, si no hablo el quichua correcto, entonces, ¿qué vengo siendo, no es cierto? Entonces, a mí me parece que alrededor de la lengua hay muchas complejidades todavía que reflexionar y hay muchas cosas también como que ir conversándolas y derribándolas, porque si nosotros o cierto grupo empieza a limpiar como si fuera una mala hierba esta mezcla, lo único que estamos haciendo es justamente eso, acelerar la muerte de una lengua y seguir pensando y abrazando una narrativa de que vamos a desaparecer o una narrativa de que la lengua es ancestral. Obviamente la lengua es una herencia ancestral, no vienen de nuestras taitas, de nuestras mamas, pero también es una lengua viva. A veces pienso que cuando hablamos de ancestralidad o en la narrativa desde el otro y se dice ancestral, es como querer decir el que está ya muerto, que ya está muriendo, que ya está en el pasado. Y para nosotros, para los pueblos indígenas, sabemos que el pasado es algo constante finalmente, que nosotros vamos a estar volviendo al pasado para rememorar esas memorias, esos recuerdos que tenemos y que por eso justamente estamos aquí todavía, 530 años después, seguimos aquí, la lengua sigue aquí, está viva. Y con eso no quiero como disminuir o invisibilizar la discusión sobre el debilitamiento de la lengua. Entonces, lo que decía es que yo sí me rehúso a creer en esta narrativa que quizá, y estoy segura que no necesariamente viene desde nuestras voces, sino desde el otro, ¿no? Que le complejiza siempre que los pueblos estén dejando de ser esos pueblos, dejando de ponerse la ropa como se ponen. Esa idea de musealizarnos se está quizá perdiendo y eso les asusta a los otros y por ende siempre nos ponen límites, nos ponen fechas de caducidad como si fuéramos productos, ¿no es cierto? En ese sentido, yo me rehúso a pensar que la lengua va a desaparecer en 10, en 70 años. Con eso no quiero invisibilizar la idea de que sí, obviamente se está debilitando la lengua, pero yo sí quiero ser más esperanzadora con el tema de nuestra identidad, con el tema de la lengua sobre todo, y también porque te digo, porque hace un año, bueno, el año pasado nos invitaron a nosotros a Colombia, a la Universidad Javeriana, a justamente hablar sobre literatura indígena. Y ahí estábamos estos chicos de literatura recibían clases de quichua con gente migrante que ya vive años en Colombia, quichuas de acá, de Quinchuquí, de Peguche, y que estaban como enseñando a estudiantes que venían de Venezuela, que venían de Brasil, que eran colombianos, que finalmente que hablaban mejor el quichua que yo incluso, y que nos podíamos comunicar. Entonces a mí eso sí me permite ver como una pequeña luz
en ese túnel oscuro de esta narrativa que te digo, que sí me hace pensar que el quichua sí va a seguir viviendo y eso sí, estar conscientes de que está mutando, de que esta posibilidad de la mezcla nos da también una posibilidad de seguir presentes. Claro, pero a donde me gustaría llegar con esto, por ejemplo, es con respecto a de quién es la lengua, en primer lugar. ¿Quiénes deberíamos hablar la lengua? Digo esto porque, a ver, Ecuador o Otavalo es la ciudad intercultural del país. Y eso me da pauta a que aquí en Otavalo no solamente los quichuas deberíamos hablar quichua, sino la parte mestiza debería saber hablar quichua. Pero yo veo que eso no pasa. Entonces también me pregunto, ¿será bueno que la otra parte también aprenda a hablar quichua o la lengua solo nos pertenece a nosotros? Porque yo creo que una vez te conté, ¿no? Mi mamá es de Espejo, de Calpaquí, de esa zona, y la señora que le hacía los quingos en ese tiempo a ella era una señora que vivía en Espejo, justo por el parque, pero ella hablaba quichua. Claro, sus hijos entiendo que no, pero ella hablaba. Entonces, ¿será que eso es interculturalidad? ¿Será que eso aquí en Otavalo debería ser como más estricto para que la otra parte también aprenda a hablar? Pero al mismo tiempo me cuestiono y digo, ¿será que es bueno que la otra parte hable quichua? Porque, por ejemplo, y yo creo que muchos se van a identificar con esto, que cuando no queríamos que la otra parte entienda lo que estamos diciendo, hablamos en quichua. Entonces, como tener nuestros secretos para nosotros solos. Entonces, claro, es eso, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿la lengua a quién le pertenece? Es complejo responder a quién le pertenece la lengua, es como también preguntarse a quién le pertenecen las historias, ¿no? Es muy complejo como dilucidar en esa discusión de a quién le pertenece la lengua. Obviamente en primera instancia diríamos, obviamente nos pertenece a nosotros, porque nosotros somos finalmente los que estamos heredando esa sabiduría que viene desde hace años, desde nuestras mamás, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y sin embargo también pienso que si el Ecuador ha sido reconocido y el quichua ha sido reconocido como la segunda lengua oficial en el Ecuador, no se está ejerciendo eso, se ha quedado en este concepto de la interculturalidad que finalmente termina siendo eso, un discurso, y a la práctica no hemos a convivir en un espacio. Resulta que, por ejemplo, yendo al ejemplo específico que pusiste de Otavalo, en Otavalo vivimos 50% de indígenas, 50% de mestizos, y sin embargo nuestra relación con los espacios siguen siendo bien marcados, ¿cachas? No hay un espacio, no hay una relación realmente horizontal en la que podamos conversar, así como yo puedo ahorita estar hablando en castellano, pues en otro momento comunicarme contigo en mi lengua materna, que sería el quichua. Ese traspaso, ese avance no hay. Entonces, ahora se cree que la interculturalidad es justamente esto de que me pongo una hualca, me pongo una camisa, me paro en no sé, en algún escenario. Eso es ya interculturalidad y se ha terminado como tergiversando la implicación de lo que es la interculturalidad, esa relación desde la empatía y desde el respeto del otro, ¿no es cierto? A mí me parece que eso todavía no vivimos como sociedad. Sí, y bueno, ahora, voy a salir un poquito, pero solo al público que nos ve, no está bien que la gente utilice símbolos, no solamente de las mujeres, sino en general, para hacer campaña política. Entonces, para nada. Y si ustedes ven ahora a políticos que no son quichuas, puesto hualcas, puesto anaco, camisa, sombrero, no voten por ellos. No. Los están utilizando. Solamente es como esta idea falsa que dice Guaira, que es una idea falsa de lo que debería ser intercultural. Entonces, no voten por ellos. No, para nada. No. Y además porque ahorita pareciera que cada vez que hablamos de identidad y de interculturalidad, pareciera que vamos naturalizando esa idea de interculturalidad. Naturalizar la idea de que, si ella se pone el sombrero, se pone la hualca, entonces sí está siendo intercultural, ¿no es cierto? Y la interculturalidad no tiene que ver únicamente la relación del otro con lo indígena, sino también esa otra
la interculturalidad implica otras diferencias, las disidencias sexuales, otros pueblos, yo que sé, afros, montubios y otras nacionalidades también. A veces se cree que la interculturalidad únicamente es del trabajo que se está haciendo con lo indígena y tampoco es esa. Y sin embargo, creo que ahora nosotros, a los que nos han denominado minoría o a las disidencias, nos usan ahora como eso, como artesanías, ¿cachas? Y nos estamos finalmente también dejando usar porque permitimos y dejamos que alguien que no ha vivido aquí, que viene quizá de ciudades más grandes o políticos que toda la vida han sido racistas, en estos espacios de campaña vengan y nos extraigan los símbolos y digan, yo soy intercultural porque me pongo la hualca, o porque digo Imanaya Mashikuna, o porque me aprendí rápido a decir Ralipunja. O sea, no es eso tampoco. Entonces es una reflexión que todavía nos queda mucho por trabajar, y en función de la lengua aún más. Entonces, claro, la lengua, a pesar de que está dentro de la sociedad, ¿tú crees que todavía la lengua, si no se la utiliza, o más bien, si la lengua no se la utiliza con respeto, no debería ser de todos, sino más bien debería seguir siendo como un tesoro para nosotros, los que pertenecemos a pueblos originarios, ¿no es cierto? ¿O no? O sea, yo no sé muy bien en qué sentido como responder esa pregunta, porque pues yo tampoco puedo decir este es un tesoro que hay que, porque puede ser leído también como una especie de esencialismo y purismo sobre la lengua, pero sí creo que es importante dilucidar ahí quiénes realmente aprenden la lengua por una relación horizontal contigo como seres humanos, como personas que nos conocemos, que compartimos un espacio geográfico finalmente, y no como una catapulta a espacios públicos, a espacios de poder, a la política. Entonces, no como una forma de persuasión a la gente, ¿sí? Porque dicen, es que ella sí habla quichua, entonces vamos a votar por ella. Muchas veces se cree eso, porque incluso yo mismo he dicho, es interesante porque está finalmente tocando la lengua, ¿no? Pero yo creo que si hay una especie de... Es que depende mucho también de la estructura de una sociedad en la que todavía es sesgada, en la que todavía nos miran con discriminación, con racismo, que todavía nos dicen habla en cristiano, ¿no es cierto? Todavía a este siglo, a este año, todavía nos siguen diciendo habla en cristiano, o el mismo Estado te persigue, te asesina, te desaparece. Es muy complejo también sostener algo cuando el Estado solo no garantiza tampoco tu seguridad, ni tu salud, ni tu educación, ni tampoco acceder a esto otro que nos corresponde como pueblos indígenas. Claro, bueno, con respecto a eso, sí, o sea, sí es muy complejo decir a quién le pertenece. Uh-huh. Pero también me gustaría preguntar, sobre todo por un video que pasó recientemente, donde una chica no entiende el quichua. Uh-huh. Y claro, hay mucha crítica sobre ella, pero yo desconozco cuál es su entorno social, de dónde viene, si sus papás migraron, si ella no vive aquí. Entonces me pregunto muchas de esas cosas, pero más allá de eso es que también ha habido como estas críticas hacia nosotros mismos. Yo mismo me siento identificado cuando dicen, él es como mi perrito, entiende, pero no puede hablar. O sea, yo he traducido muchas cosas del quichua al español y viceversa, pero claro, en mi cotidiano, en mi día, mi lengua de comunicación es básicamente el castellano. Entonces yo me siento identificada con esa chica. Para responder eso voy a tocar algunos factores. O sea, me parece que en principio nosotros venimos también heredando otros dolores, otros traumas históricos de nuestras taitas y mamas a los que les negaron realmente la lengua. O les callaban la boca, o les jalaban el cabello, o les quitaban la fachalina y los humillaban públicamente, ¿cierto? Para que no hablen la lengua.
Y esos dolores van finalmente migrando de generación en generación también, porque nosotros no solo heredamos la lengua, el apellido, la festividad, la gastronomía, no es lo único que heredamos, también heredamos dolores históricos de nuestras mamás, de nuestros taitas, y entonces ahí yo creo que se siembra el primer miedo de acercarse a la lengua, de hablar en quichua, porque en un principio nos dijeron, ama yangashimita rimaichu, ¿no es cierto? Ama yangashimita kama rimaichu, chequianalichu nacho. Y entonces ahí dijimos, no, entonces ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar en quichua si era un yangashimi? Una lengua que no valía para comunicarse, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso pienso que ya finalmente se va rompiendo poco a poco. Y otro factor que finalmente nos identifica igual a los otavalos es que los otavalos somos migrantes, somos pueblos mindalaes, hacemos vida masca aquí, allá, afuera, donde sea, y si pudiéramos incluso en otro planeta, digo yo. Y esa realidad también implica ciertas cosas, implica en cómo se sostiene la identidad que aquí se sugiere que hay que sostener en un espacio en el que quizá no puedes decir siquiera de dónde vienes porque no tienes papeles, porque hay una persecución ya no solo de esta sociedad ecuatoriana, sino de esas otras sociedades de afuera. Entonces, ahí también hay que ser un poco empáticos y pensar qué realidad, de dónde viene esta persona. ¿Por qué? Porque puede ser una migrante perseguida en la que no puede decir o no puede hablar en su lengua porque si no la pueden deportar. Bueno, un montón de cosas que finalmente nos transversalizan también a los cuerpos racializados, a los cuerpos migrantes. Y finalmente Otavalo es un pueblo que migra, siempre está migrando, está en otros espacios, y entonces en ese sentido, cuando vuelven, pues las nuevas generaciones que vuelven no tienen ese acercamiento con la lengua. Y cuando tienen ese acercamiento con la lengua, hay toda una discusión de quién habla bien y quién no habla bien, y quién sí habla bien si es indígena y quién no habla bien es menos indígena. Claro, y si hablas mal y si te equivocas, te caen, se comienzan a burlar. Ajá. Y todo. Entonces, claro, eso también seguramente comienza a limitar que uno quiera hablar en quichua, ¿no es cierto? Claro, yo vi el video de la chica que tú dices también, porque pues me pasan y dicen, mira, ¿qué opinas de esto? Y digo, claro, para mí parecer nunca va a ser correcto la exposición pública, la humillación pública y la sobredimensión de la discusión sobre la lengua, ¿sí? Yo creo que finalmente para acercarse a nuestra lengua es esa posibilidad también de déjame equivocarme en esto, déjame decir esto también chapuchishpa, déjame decir escuela manrijuni, si esto pachaminijuni, no sé. Eso que sí es una textura, una lengua muy viva en las comunidades. Yo toda la vida que he caminado en las comunidades escucho a varias mamás, taitas de 80 años, de 70 años que hablan así. Y digo, ahí hay algo, ahí hay una musicalidad que me recuerda a mi infancia, porque finalmente la casa que cargamos es nuestra primera lengua. O sea, es esa lengua mixturizada con el castellano, con el quichua, que también fue una forma de resistencia, porque si hablábamos todo el tiempo solo en quichua, para el otro, que en ese momento era una sociedad mucho más racista, era más incómodo incluso que nos dirigiéramos solo en quichua, porque no entendían absolutamente nada. Entonces, yo quiero pensar que para nuestros taitas fue como una estrategia de resistencia también, ir posibilitando la mezcla de estas dos lenguas, el quichua y el castellano. Claro. Entonces, para mí, la exposición mediática de la señorita, de la chica, no me parece que es la forma también de incitar o de decir a la gente, tienen que aprender el quichua. Obviamente hay otras formas, desde la ternura, desde el encariñamiento, también desde el acompañamiento, de entender que esa persona quizá vivía en Colombia, que vivía en no sé en dónde, y que quizá por eso simplemente no pudo acercarse a la lengua, y que si está ocupando estos espacios es quizá porque está, no sé, intentando también acercarse a la lengua, ¿no? Y en ese sentido, el otro factor que me hace pensar toda esta circunstancia es que
generalmente a quienes se critica, a quienes se escruta con cierto interés, es siempre al cuerpo femenino, ¿cierto? Entonces a las mujeres que hablamos mal, entonces nos dicen, ya no eres indígena, estás dañando la cultura, te pusiste una camisa más escotada, eso ya no es indígena. Entonces, todo mundo sabe qué es lo indígena, y a veces eso a mí me complejiza, digo, ¿qué es lo de indígena? Entonces, porque si te mantienes así, ay no, es que eso era de antes, y si ahora te pones un poquito más así, pues entonces ya eso ya no es indígena, estás dañando la cultura. Y si hablas mal, igual, ¿no? Es que no eres indígena, no eres suficientemente indígena, por eso no hablas bien. Pero siempre criticamos a quienes están finalmente en este espacio geográfico, a quienes están aquí también a veces, no sé, poniendo el cuerpo, ¿cachas? Y esa misma crítica yo pienso que debería ir más bien dirigido a la gente que ocupa ciertos espacios de poder y ciertos espacios de visibilidad pública, y que está en la esfera pública finalmente en esta idea de representación, que es también complejo para mí, esta figura de representación. Digo, ¿quién elige a quién y para representarnos? Sobre todo quienes estén en las ONGs, no sé, en espacios de política, a ellos no se les exige, a ellos no se les critica, a ellos no se les dice, ella tiene que hablar quichua, ella tiene que decir su discurso en quichua, a ellos no se les dice nada, y sin embargo están en espacios de poder supuestamente representándonos. Entonces la exigencia, la crítica debería ir en ese camino también. Y porque terminamos haciendo la crítica quizá a una muchacha que, ¿cuántos años tendrá? 18, 19, 20 años, que quizá recién está como reflexionando sobre su identidad, sobre esta posibilidad de la mezcla. Y sin embargo hay muchas personas más grandes que tampoco hablan quichua y que dicen que nos representan en otros espacios. Sí, yo creo que la gente ahí más bien solo fue como una crítica, es solo primero porque era niña, segundo porque era mujer, y descargaron toda la ira contra ella, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que no es solamente un problema tal vez de ella, sino más bien es un problema que estamos atravesando como sociedad, todos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí hay que ver y abrir los ojos a 360 para que todos entremos ahí en esa culpa también, ¿no? Claro, y además darnos cuenta que si tenemos la posibilidad de estar en las redes sociales, tengamos también un poco más de empatía y de responsabilidad con lo que hacemos en las redes sociales, ¿no? Usamos un video y lo exponemos, lo mediatizamos tanto, lo usamos como una forma de humillar y de castigar incluso a quien no sabe la lengua. Y después sacamos otro video en el que creemos que nosotras, porque hablamos quichua bien, somos quienes deberíamos hablar y juzgar sobre lo que la chica hizo o no hizo. Entonces, a mí eso me parece que más bien es una forma, y no sé si indirecto o directamente, de sembrar ese miedo del que tú hablas y que muchas veces te cohíbe hablar con la gente. Es sembrar ese miedo y decirle a ella, no vas a poder hablar quichua, y si no vas a poder hablar en quichua, no salgas en estos espacios. Y entonces lo que hace el miedo es inundarte finalmente, y así ya no quieres nomás, ya dices, yo ¿para qué voy a hablar? Y si finalmente se va a acabar en el 2070 el quichua, entonces también ¿para qué, no? Eso es, yo pienso que porque también lo pensaría yo, dirías, ¿y para qué voy a aprender si además me juzgan, me señalan y me castigan? No es la forma tampoco de revitalizar o de hablar de fortalecimiento lingüístico, si finalmente hay una mirada punitiva sobre los que no saben quichua. Yo aprendí yo crecí con el quichua. Uh-huh, uh-huh. En mi casa hablaba quichua, pero claro, automáticamente por cosas de la vida, mi papá siempre me hablaba en español, en castellano, y yo le respondía en castellano, mi mamá me habla en quichua y yo le respondía en quichua. Pero yo creo que a mí una de las cosas que me marcó en realidad fue cuando algún tiempo atrás habían campamentos de niños en las comunidades. Uh-huh, uh-huh. Y ahí, por ejemplo, aprendí a cantar el himno nacional en quichua, o sea, ¿qué será? 8, 10 años.
aprendí, o sea, me tocó aprender porque si no me mandaban a bañar en la sequía con agua fría si no sabía el himno nacional en quichua, entonces... Yo nunca aprendí. No, a ver, verás, yo te voy a enseñar. Primera parte es Ñukayak kanda alinimi. Alimi. Sumagmi. Alimi. Sumagmi. O sea, Ya no sé. ¿verdad? Y también a mí me parece algo triste porque igual yo hace algún tiempo yo sacando pecho de que me sé el himno nacional quichua, estábamos en un evento y resulta que la letra que se escuchaba en quichua del himno nacional ya no era el mismo, o sea, le modificaron. Y a Ya mí no sí fue, ya no, me toca aprender, pero ya a los 40 años ya es como... Más complejo. Más complejo, ya no me entra en la cabeza, entonces ya... Y con respecto a esto, ¿tú cómo crees? En el caso, yo sé que no eres educadora, pero ¿qué podría ser como una ayuda en casa o con los amigos para que podamos romper esta barrera del miedo a hablar quichua? Sí, yo no soy educadora, ni no sé si estoy en la capacidad de educar, pero lo que puedo decir desde mi Pero tú tienes sobrina. Tengo una sobrina de 8 meses. Ya. Aún no habla, pero ese es mi... Pero claro, entonces ya te pongo en el trabajo de que eres una tía No, responsable qué y que dolor. parte de eso va a ser... O sea, ¿Pero qué harías? Yo como tía me siento terrible porque mi hermano habla, con mi hermano yo hablo, es 4 años menor que yo y como crecimos los dos con mi abuela, con mi abuela, mi hermano y yo hablamos todo el tiempo en quichua, todo el tiempo en quichua. Mi hermano migró a la costa y allí conoció a su esposa y es una mujer de la costa que no sabe quichua. Entonces, cuando pienso en mi sobrina digo, chuta, está en la costa, está con su madre y mi hermano está ahí, pero mi hermano se comunica, en la mayoría del tiempo se comunica en castellano. La mamá le habla a la niña en castellano, entonces obviamente lo que va a aprender ella es castellano y quizá paulatinamente, ojalá aprendiese quichua, ¿cierto? Y es porque para el aprendizaje de la lengua también es primordial el territorio. Por eso es muy importante defender el territorio en nuestro espacio geográfico, porque me pasa igual a mí cuando yo fui a estudiar y migré a Quito, yo no podía hablar con nadie quichua, o sea, no podía hablar con nadie, y quieran o no, la lengua se va también olvidando, es como todo, si practicas, sigues ahí, y si dejas de practicar, pues también lo vas olvidando, y ahí me di cuenta que si no hay una familia que me sostenga a mí, que me obligue también a comunicarme de alguna otra manera, para la comunicación es necesario el quichua. También atrás debe haber una comunidad que te sostenga, que diga, que te avale, no sé si avale, pero que no te juzgue a cuando intentas hablar quichua así, que te escuche y que te responda en respeto, porque si vamos a juzgar a alguien que no habla quichua y le dice, ay no, para qué ima patashina rimahungi amali nali rimahungi, o para qué hablas, mejor habla una lengua que sí sabes bien. Entonces, esa lengua que sabe bien va a ser el castellano, por todos los factores que ya hemos conversado. Entonces, a mí sí, me pongo también en esa posición de que chuta, o sea, hay una responsabilidad súper grande que generalmente recae en las mujeres, el enseñar el quichua. Y yo pienso en mi familia, pienso en mi sobrina y digo, ¿cómo se puede? Yo podría decirte que para mí la apuesta, al menos ahorita, y que mi trabajo investigativo y mi posición reflexiva va en torno a la posibilidad de la mezcla. Hay que mezclar el quichua, hay que chapuchir. Imatapas na runashimi pinita ushashpaka castellano pinishun. Si no queremos decir, si me siento más familiarizada diciendo celular tapamuy, y no quiero decir wiji, está bien también eso. Y con eso yo no quiero decir que la mezcla es la posibilidad y es la receta para los males de la identidad. Yo no estoy diciendo eso. Pero sin embargo, creo que esta posibilidad de mixturear la lengua nos da chance a equivocarnos, a que la mamá en la casa me diga con cariño, desde el cariño me diga, mana shina ni nacho, kashna miniri.
pero desde el cariño, ¿no? Y no desde eso que decíamos hace rato, desde esta idea punitiva de castigar a quien no sabe hablar bien quichua. Y además habría que pensarse qué es hablar bien quichua, porque ni castellano hablamos bien. Entonces, en ese sentido, digo, hay que ir un poquito más allá, avanzar un poquito más allá y dejar de tener una mirada juzgadora y creyendo que uno tiene la vara exacta de lo que implica o no implica ser un buen quichua o un buen indígena o una buena lengua. Entonces, en ese sentido, como te digo, para mí, la posibilidad de un acercamiento más real, más cercano, más cotidiano, es la posibilidad de la mezcla, como lo ha hecho mi abuela, como lo hace mi madre, como lo hace en mi comunidad, que hablamos así, chapuchispa. Y cuando no sabemos cómo se dice en quichua, pues usamos el castellano, porque las lenguas finalmente deberían servir para eso, como para acompañarse, no para generar una polaridad de qué es mejor y qué es peor. Es como seguir sosteniendo una lucha de, tú eres blanco, eres mejor, tú eres indígena, no vales tanto. ¿Cachas? Que también se va elevando a esas otras discusiones también. Entonces, eso para mí, la posibilidad de y yo sé que la gente quizá va a decir, ay, pero no, ¿cómo vamos a hablar así? Ni llanaita rimana junquichi, shina chapuchipaka maitapas, nirin runa kashpaka runa sirtu runa pacha kanakanchi nishpaninga nacho. Pero yo sí creo que... Pero más bien ahí yo creo que sí es no es un trabajo de una persona. No. Igual a la gente que nos está viendo, si quiere poner como en los comentarios de ahí abajo, puede poner cuál sería la solución para que podamos poder hablar quichua. Ahí en los comentarios pongan. No sé si alguien tenga la solución. No sé, yo digo que no, pero podemos hacer una minga entre todos y podemos pensar y leernos, y más bien, si es que hay haters ahí que ya van a salir, más bien sean positivos y ayuden, colaboren, pongan comentarios en función de qué cosas harían cada uno en su hogar para poder mantener el quichua. Y eso que acabas de decir a mí me parece tan lindo y que solo lo puedes mirar en esta diversidad de Otavalo, cuando, bueno, y en otros espacios también, pero te voy a hablar de esta realidad, y es que como somos pueblos migrantes, también estamos mezclando mucho el inglés, ¿cachas? Y habría que pensar si el inglés ahora también es un lenguaje o una lengua del ayllu. Alguna vez una profe mía me decía, Guaira, ¿qué piensas sobre la nueva generación migrante que regresa a su comunidad, a su yacta, y empieza a hablar en inglés? ¿Sería la nueva lengua del ayllu? Yo así no lo sé, no tengo la respuesta aún, pero me parece, y después de eso nomás en el Inti Raymi escuchaba a unos guambras que habían regresado, creo que viven en Estados Unidos, que hablaban en castellano, en inglés, y chapuchiban algunas palabras en quichua, ¿cachas? Entonces digo, esa mutabilidad de la lengua quiere decir que la lengua está viva, que finalmente el quichua está resonando también en la piel, porque somos quichuas, está algo en las neuronas, se está encendiendo también, por eso estamos mezclando, porque claro, si crecimos en Estados Unidos, me sabré el inglés, mi segunda lengua será el castellano, pero yo quiero también decir algunas palabras en quichua, no sé, como maimanda shamungi wambra o jala uya, que son pequeñas palabritas que finalmente se van incrustando en tu cabeza, y creo que eso te posibilita también acercarte un poco más a la lengua. Y a mí me encanta escuchar a la gente que anda mezclando todas las lenguas que sabe, porque habla también de la mutabilidad del cuerpo y de la lengua, o sea, de la lengua, esta lengua, que no necesariamente es el quichua, sino la lengua, este órgano que tenemos, esa mixtura que encontramos ahí, eso me parece. Yo tenía una niña que, bueno, era como una sobrina, y ella sabe decir, me voy a Hanani. ¡Ay, qué lindo! Sí. O Sierra La Pungu, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, cuando era chiquita hablaba de esa forma. Sí. Bueno, yo, para terminar, entonces, en el año 2074, ¿se termina o no el quichua aquí en Otavalo? ¿Según quién? Bueno, ChatGPT dijo eso. Yo le voy a echar la culpa. Yo hice la consulta. Ahora todo es ChatGPT, es nuestro oráculo del futuro. Entonces, no me funen a mí, funenle a ChatGPT, porque yo le pregunté cuándo se acaba el quichua en Otavalo y me salió, según este diario, en el año 2074 ya no se hablará. Habrá artesanía, pero no habrá quichua. Entonces,
No, sigo, me resisto a pensar esto y creo que la mayor resistencia en ese caso, en una sociedad acelerada, en una sociedad que nos dice, va a haber ciertas máquinas o cierta inteligencia que las va a suplantar, la mayor resistencia que podemos hacer es hablar, es confrontarnos, discutir, debatir, reflexionar en la posibilidad también de equivocarnos, de decir un día, no sé, me voy a Hanani o demen abriendo el pungu. My shungu latte for you. My shungu latte for you. Entonces, me parece que esa es la mayor resistencia que le podemos hacer al ChatGPT, decirle, no, ChatGPT, no lo tienes todo bajo control. Nosotros vamos a continuar aquí y vamos a seguir hablando, y la lengua quichua, que por más que quieran decir ancestralidad desde el concepto de que está pasando o se está quedando en el pasado, nuestra lengua es viva, está aquí, está mutando, está fermentándose, está chapuchiendo y esa posibilidad nos da también compartir estos espacios y conversarlos y hablarlos y nada, o sea, pienso que hay que dejarse llevar también por el error, por equivocarse, por escucharnos también. A veces igual uno aprende equivocándose. Creo que es la única forma, ¿no? Esa debería ser si no nos filosofía. equivocamos, no vamos a seguir como que no pasa nada. Pero yo creo que está bien equivocarnos y está bien también admitir que nos cuesta hablar quichua. Yo creo que por ahí hay que seguir trabajando en eso. Y bueno, si le vieron a Atahualpa, este es un podcast pet friendly, entonces Atahualpa es el dueño del espacio y nos alquiló, entonces nuestro productor ejecutivo. Él está vigilando que estemos trabajando. Les agradezco, güerita, Pagi Shunguya, y Yusulpagi. Algunos dicen que no hay que decir Yusulpagi, ¿no? Ya digo que tú cuando vas a una comunidad y le dices Yupaichani, que está bien, también no voy a decir que esté mal, porque la discusión no debería ir entre si está bien o está mal, o es correcto o es bonito o feo, sino más bien en otras dimensiones. Pero cuando dices Yusulupai, las mamás te miran, te regalan un poquito más de lo que te regalaron de comer, hay un cariño que se gesta ahí y a mí me gusta sentir eso. Sí, está bien, yo creo que sí. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Este es nuestro primer podcast, los amigos de Hoshi, o Hoshi y sus amigos. Bueno, pongan en los comentarios qué nombre les gusta más. Igual este es nuestro primer podcast, nuestro primer capítulo, y seguiremos mejorando. Les agradezco por su tiempo. Igual ustedes pueden poner aquí en los comentarios cualquier observación. Igual, como les dejé de tarea, mantener el idioma no solo es cuestión de los lingüistas o de unas personas, creo que es el trabajo de una sociedad. Y si podemos juntarnos y arrimar y unir manos para que el idioma se pueda mantener, sobre todo acá trabajemos desde nuestros espacios, que es Otavalo, con mucho gusto podemos hacer algo. Entonces, Ari. Eso. Bye, y será hasta otra oportunidad. Gracias. Chao, amigos. Chao, nos vemos. See you.